Bien, nosotros veníamos trabajando con este apunte, la clase anterior, habíamos llegado a la definición de norma, digamos, trabajando en espacios vectoriales con producto interno, uno puede definir el concepto de norma de vectores, insistimos en que vectores en tanto son elementos de un espacio vectorial, que pueden ser polinomios, matrices, funciones continuas, todo eso. Y habíamos llegado el otro día a ver que la norma de un vector, del espacio vectorial, depende del producto interno que se ha definido. Por eso habíamos visto acá un ejemplo donde se nos decía, se nos pedía encontrar los vectores de R3 cuya norma fuera igual a 1 con un producto interno distinto al canónico, y nos quedaba que eso representaba un elipsoide, y en cambio, si nos proponíamos lo mismo, los vectores cuya norma vale 1, pero con el producto interno canónico, que es el producto escalar, el producto punto, bueno, esos vectores entonces definían una esfera, con lo cual queda mostrado que la norma de vectores en los espacios vectoriales depende y difiere según el producto interno que uno está trabajando. Bueno, ahora llegamos a una desigualdad muy importante, que es la que se conoce como desigualdad de Cauchy-Schwarz, que después nos va a servir para demostrar, para justificar y demostrar lo que se llama desigualdad triangular, que es también una desigualdad muy importante y que se cumple geométricamente después ya en figuras en el plano y en el espacio, ¿no? Bien, nos vamos a dedicar entonces a esta desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué dice? Dice que CAB es un espacio vectorial con un producto interno dado y dos elementos, el U y el B. Entonces, el valor absoluto del producto interno UB, del producto interno U con B, es siempre menor o igual al producto de las normas, o sea, norma de U por norma de B. Que esto se cumple para todos los U y B pertenecientes al espacio. Bien, a esta desigualdad la vamos a demostrar. Y para eso tenemos que dividir la demostración en dos casos, digamos, considerando que alguno de los vectores o los dos pudiera ser el vector nulo, y luego considerando que ninguno de los dos sea el vector nulo, ¿cierto? En el primer caso, si uno supone, por ejemplo, que el U sea el vector nulo del espacio, lo mismo se puede después considerar al B como vector nulo del espacio y la demostración es la misma. ¿Qué nos pasaría? Si U es el nulo del espacio y el B no lo es otro, bueno, por propiedad del producto interno, nosotros teníamos que el producto interno del nulo del espacio con cualquier otro vector, eso daba 0. Entonces, tomado eso en valor absoluto, o sea, el producto interno del nulo con cualquiera da 0. El valor absoluto de 0 es 0, entonces se cumple el enunciado porque en realidad se está cumpliendo la igualdad. Recordemos que la desigualdad dice menor o igual. El mismo razonamiento podemos hacerlo al revés. Si el B es el nulo y el U no, entonces nos estaría quedando que el producto interno de U con el 0 del espacio. Bueno, pero es conmutativo el producto interno, así que lo doy vuelta, me estaría quedando el 0 del espacio con el U, y estaríamos en el mismo razonamiento y se está cumpliendo la igualdad. Entonces vamos al caso más genérico, donde ninguno de los dos sea el vector nulo, porque ya sabemos que si alguno de ellos o ambos son el nulo, se está cumpliendo la igualdad de la parte menor o igual de la desigualdad de Schwarz. Entonces decimos, bueno, si el U y el B son distintos del 0 del espacio, o sea, ninguno de ellos es el vector nulo. ¿Qué pasa? Existe un vector W que es una combinación lineal entre ellos, porque estamos en espacio vectorial, y los elementos, si ellos dos son dos elementos de un espacio vectorial, existirá el vector W construido de manera de que el W sea alfa por U más B, siendo alfa un número real, ¿cierto? O sea, una combinación lineal entre el U y el B se puede hacer, existirá,
Y entonces nos vamos a poner a considerar el producto interno de W con W. Un detalle muy importante de eso es que por propiedad del producto interno, el producto interno de W con W era no negativo. Esa era una primera característica del producto interno que va a ser muy importante a lo largo de las demostraciones de esta unidad y del texto, ¿no? Entonces, dijimos, vamos a considerar el producto interno W con W que va a ser no negativo, va a ser mayor o igual a 0 por propiedad del producto interno. Nos ponemos a desarrollar ese producto interno W con W, que sería equivalente a decir producto interno de alfa U más B con alfa U más B. Bueno, pero acá entran a jugar las propiedades del producto interno. Había una propiedad que nos permitía hacer una especie de distribución o de separación, no tiene un nombre específico esa propiedad, pero bueno, permite hacer eso. ¿De qué manera? Y bueno, este producto interno que está acá, que es alfa U más B con alfa U más B, lo podemos como separar en el producto interno alfa U más B con alfa U más alfa U más B con B. Dentro de esos términos que nos quedó ahí, entre estos dos productos internos parciales, también podemos seguir aplicando la propiedad. Entonces, esta suma que está acá, que es alfa U más B, podemos seguirla abriendo, trabajando la expresión. Y entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó producto interno alfa U con alfa U, más producto interno de B con alfa U, y lo mismo de este lado, producto interno alfa U con B, más producto interno B con B. Bueno, pero cuando dijimos producto interno de B con alfa U, o el producto interno de alfa U con B, el producto interno es conmutativo, entonces esas dos cosas son equivalentes, entonces seguimos trabajando algebraicamente la expresión y estaríamos en este renglón, ¿cierto? Digamos, B con alfa U y alfa U con B es lo mismo por la conmutatividad del producto interno, o sea que esta suma me está quedando 2 veces 2 alfa por el producto interno U con B. Es operatoria algebraica y basándonos en las posibilidades que nos daba el hecho de ser producto interno. En conclusión, cuando uno terminó de trabajar esta expresión usando propiedades del producto interno, llegamos a esto, a ver, ¿por qué nos quedó el alfa cuadrado? Si nos situamos acá, en este producto interno alfa U con alfa U, también por una propiedad del producto interno, cuando había un escalar adentro, cuando teníamos producto interno de alfa U con B, ese alfa podía salir afuera y me quedaba alfa por producto interno U con B. Bueno, entonces, si lo miro por el lado izquierdo, sacaría un alfa y me quedaría alfa producto interno de U con alfa U. Pero ese otro alfa U que me quedó a la derecha, entonces el alfa vuelve a salir y me estaría quedando un alfa por el producto interno de U con U. De ahí es que llegamos al alfa cuadrado. Quizá yo fui un poco ahorrando pasos, pero si ustedes lo hacen en una hoja y van desplegando todo, bueno, van a poder justificar por qué se está llegando a esta expresión. La cuestión es que cuando uno llegó a esta expresión, alfa cuadrado, producto interno U con U, más 2 alfa U con B, más producto interno B con B, tenemos una ecuación cuadrática en alfa, o sea, podríamos pensar en una f en alfa. Tenemos una ecuación cuadrática en función de alfa. ¿Por qué en función de alfa? Porque el producto interno de estos productos internos U con U con B y B con B son números reales, o sea que son los coeficientes de esa ecuación cuadrática. Bien, llegamos a una ecuación cuadrática en alfa, pero que provenía del producto interno W con W. Ese producto interno W con W es no negativo, por propiedad del producto interno. Por eso, más arriba, cuando empezamos la demostración, hicimos hincapié en este detalle de que el producto interno W por W será mayor o igual a 0. ¿Por qué nos interesa esa condición?
Porque cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática que va a ser no negativa, que va a ser mayor o igual a 0, esa ecuación cuadrática no tiene raíces reales. Por ejemplo, pensemos en una ecuación cuadrática de x cuadrado más 3. Es suma de dos términos no negativos, entonces esa ecuación no tiene raíces reales. Bien, si esa ecuación no tiene raíces reales, cuando yo quiero aplicarle Bhaskara a esa ecuación que no tiene raíces reales, el discriminante de Bhaskara, que es lo que está dentro de la raíz, la ecuación general de Bhaskara nos decía menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, el b cuadrado menos 4ac se lo llama el discriminante, justamente porque es el que decide y el que define si esa ecuación cuadrática va a tener dos raíces reales distintas, si va a tener dos raíces iguales, o si no tiene raíces reales. ¿Cuándo no tiene raíces reales? Cuando el discriminante b cuadrado menos 4ac me da negativo. Y negativo, no nulo, porque si ese discriminante vale 0, la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales que son iguales, ¿no? Entonces, volviendo, nosotros venimos de una ecuación cuadrática en alfa que no tiene raíces reales. Por lo tanto, el discriminante de eso tiene que ser negativo y no nulo. Bueno, pero ¿quiénes son los coeficientes de esta ecuación cuadrática a la que se había llegado? El A es el producto interno U con U, el B es 2 por el producto interno U con B, y el C es el producto interno B con B, que son números reales, porque el producto interno combinaba dos vectores, digamos, combinando dos vectores arrojaba como resultado un número real. Entonces, estábamos en el punto en que el discriminante de esta ecuación cuadrática tiene que ser negativo y no nulo. Bien, el b cuadrado menos 4ac entonces menor a 0. Reemplazo con lo que corresponde a A, B y C, y me queda esta expresión, digamos, 2 por el producto interno UB, que es nuestro B del discriminante, eso al cuadrado, menos 4 por A, producto interno U con U, por C, producto interno B con B, eso es lo que tiene que ser menor a 0. Voy despejando, digamos, ese menos 4U con U y B con B, lo pasamos sumando, y entonces me quedó que 4UB al cuadrado es menor a 4U con U y B por B con B, ¿cierto? Dividimos por 4, 4 es un positivo, no me cambia el sentido de la desigualdad, y entonces llegamos hasta acá, a que el producto interno U con B al cuadrado es menor que el producto interno U con U, que era, por propiedad del producto interno, era la norma de U al cuadrado, por el producto interno B con B, que era la norma de B al cuadrado. ¿Bien? Bueno, pero acá entonces, en este momento, aplicamos raíz cuadrada, y cuando yo aplico raíz cuadrada en un cuadrado, debo ocuparme de ponerle valor absoluto, digamos, el resultado de la raíz de algo al cuadrado es el valor absoluto de ese algo. Entonces me quedó valor absoluto del producto interno U con B menor que norma de U por norma de B, que era lo que se quería demostrar. Ahora, esa parte de la demostración era para cuando el U y el B, ninguno de ellos era el nulo, porque en la primera parte de la demostración habíamos dicho, bueno, si alguno de ellos o ambos era el nulo, esa ecuación, esa expresión nos quedaba igualada a cero. Entonces, hacemos la generalización a todos los vectores, sea el nulo o no sea el nulo, diciendo que valor absoluto de V es menor o igual al producto de las normas. Eso es lo que enuncia la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que ahora en un ratito vamos a ver que se aplicará a lo que se conoce como desigualdad triangular. Digamos, este fue un paso anterior a demostrar la desigualdad triangular, que es la que tiene, digamos, para nosotros más importancia o más utilidad, ¿no? Bueno, vamos a propiedades de la norma, que surgen bastante
intuitivamente. No nos tenemos que olvidar que la norma en realidad es sinónimo de módulo, de longitud. Por supuesto, longitud en tanto uno hable de vectores propiamente dichos, ¿no? Pero siempre para pensar, para recordar, digamos, o para deducir qué propiedades tendría la norma, es bueno valerse de que la norma en realidad es el módulo que nosotros conocemos, ¿no? Cuando uno dice la norma de un polinomio, ahí pierde sentido geométrico porque no lo tiene. O la norma de una matriz no la tiene, pero la norma de un vector es lo que nosotros conocemos como el módulo o la longitud del vector. Si uno hace referencia a eso, digamos, mentalmente, como para hacer sus deducciones, las propiedades de la norma son bastante intuitivas. Por ejemplo, la primera dice que para todo vector B, la norma de B es positiva, o es no negativa, como decimos mejor. O sea, es mayor o igual a 0. Pero que además la norma de B será 0 si solo si B es el nulo del espacio. ¿Sí? Si estamos en vectores será el vector nulo, si estamos en polinomios será el polinomio nulo, y si estamos en matrices la matriz nula. Bueno. ¿Cómo se demuestra esta propiedad? No está demostrada ahí, pero porque la verdad que las demostraciones son muy sencillas. En todo caso, se les deja a ustedes si quieren hacerlo en papel. Pero digo, la demostración de que la norma de B siempre va a ser mayor o igual a 0 surge por la definición de norma, o sea, ¿quién era la norma de B? La norma de B era la raíz cuadrada del producto interno B con B. La raíz cuadrada es siempre positiva. Producto interno de B con B, por propiedad del producto interno, es no negativo. Entonces, por la propia definición y por condiciones del producto interno, ambas cosas confluyen en que la norma será siempre mayor o igual a 0, o sea, no negativa. Que si uno lo asimila a cuestiones de distancia, de longitudes, bueno, obviamente no podemos hablar de una longitud negativa. ¿Bien? La segunda propiedad, nosotros en álgebra y geometría 1 esta la hemos usado, incluso para demostrar después cosas que seguían, ¿no? En la unidad de vectores hemos usado esto, hablando de vectores, y la segunda propiedad dice que la norma de un vector multiplicado por un número equivale a valor absoluto del número por la norma de B. ¿Qué dice esta propiedad en palabras? Dice, vamos a vectores, que es donde uno lo entiende más naturalmente. Si yo tengo un vector B, vector ahora, vector de R3, por ejemplo, a B lo duplico, lo multiplico por 2. Lo que me da el resultado, la norma, el módulo del vector resultante de haber multiplicado a B por 2 es el doble de la norma de B. O sea, la longitud del vector resultado es el doble de la longitud del vector original. ¿Qué pasa si al vector B lo multiplicábamos por menos 2? ¿Qué pasa? Tengo el vector B en un cierto sentido. Cuando multiplico por menos 2, el sentido del vector B se va a cambiar, se va a dar vuelta. Pero la longitud del resultado de multiplicar a B por menos 2 también es el doble de la longitud del original, ¿no? Si el original medía 3 centímetros y yo multipliqué por menos 2, en la gráfica me va a parecer con el sentido opuesto, es verdad, pero largo, la longitud del vector menos 2 por B, sigue siendo el doble del largo del que tenía B. Obviamente, mirando en el otro sentido, pero hablando de medida de longitud, se sigue cumpliendo que el módulo del nuevo es el doble del módulo del viejo. Por eso, este alfa aparece acá con un valor absoluto, porque si nosotros teníamos en vectores, teníamos la norma o el módulo de menos 2 por B, eso equivale a módulo, o sea, valor absoluto de menos 2, que es 2, por el módulo de B. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Cómo se demuestra esto? ¿O por qué me aparece el valor absoluto? ¿Cómo sería la definición de norma de alfa B? Sería la raíz cuadrada del producto interno alfa B con alfa B. Ese producto interno alfa B con alfa B
tiene como característica que el alfa puede salir afuera, que recién nos sucedió cuando demostrábamos la desigualdad Cauchy-Schwarz. Cuando yo tengo un producto interno alfa B con alfa B, bueno, miro el componente del lado izquierdo, entonces digo, bueno, alfa sale afuera. Pero después miro el de la derecha y digo, alfa vuelve a salir afuera. Entonces me quedó alfa cuadrado por el producto interno B con B. Cuando aplico raíz cuadrada de alfa cuadrado, ahí es donde me aparece el valor absoluto de alfa, y que tiene absolutamente toda la lógica pensado geométricamente, por lo que decíamos de haber multiplicado el vector B por -2, digamos, cambió el sentido en la gráfica, geométricamente hablando, cambió el sentido, pero el módulo de ese resultante es el doble del módulo original. Bueno, y la tercera, que es la famosa desigualdad triangular, que dice que la norma de U más B es siempre menor o igual a la suma, o sea, a norma de U más norma de B, esto para todo U y B en el espacio vectorial. Si nosotros norma la relacionamos con longitud, teniendo dos vectores como vectores de R3, por ejemplo, bueno, yo tengo el vector U y el vector B, los sumo y saco su resultante, que es la suma de U más B, ¿sí? Esa resultante, la longitud de esa resultante siempre va a ser o menor o en todo caso igual a la suma de las longitudes de los lados, de lo que son el U y el B, que serían los que forman el triángulo. De ahí el nombre de desigualdad triangular. Esto se ve, lo comenté en la clase anterior, esto es el efecto que sucede en una plaza, cuando uno tiene la diagonal en el medio de la plaza, y tiene los dos caminitos laterales. Bueno, si yo cruzo la plaza por la diagonal del medio, es menos el trayecto, es más corto que haberlo hecho por los dos laterales de la plaza, ¿cierto? Que sería la suma de las longitudes de los catetos. No de los catetos, sino de los lados del triángulo. De los catetos, siempre y cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo, pero esto vale para todo tipo de triángulo. Acá en una gráfica con vectores, bueno, estamos mostrando cuál es el efecto que va a producir esa famosa desigualdad triangular, que era lo que hablábamos, ¿no? Yo tengo un vector U que conecta punto A con punto B, y tengo un vector B que conecta B con C, y hago la suma de esos dos vectores, ¿sí? Bueno, la longitud de esa suma, la norma de U más B, seguro va a ser o menor o la misma que haber sumado los dos catetos. ¿Cuándo va a dar lo mismo? ¿Cuándo va a ser la misma longitud, la de la suma, que sumar los dos lados del triángulo? Bueno, justamente cuando esos dos vectores sean múltiplos, paralelos, múltiplos, ¿sí? Que es el dibujito que mostramos acá, ¿no? Si yo tengo acá el vector que conecta al A con el D, y en el mismo, sobre la misma recta, digamos, siendo paralelos, tengo el vector que conecta D con B, en este caso, la longitud final de A hasta B es lo mismo que haber sumado las longitudes de AD más DB. Entonces, ¿qué dice la desigualdad triangular? Que la norma de la suma de vectores será menor, como en este caso, o igual, como en este caso, que haber sumado las normas de los vectores por separado. Bueno, aquí entonces, luego demostrada en el gráfico, acá viene la demostración de la desigualdad triangular. Lo que nosotros tenemos que probar es que la norma de U más B es menor o igual a norma de U más norma de B. Bueno, nos proponemos la norma de U más B al cuadrado. Por definición, eso, digamos, la norma de U más B era la raíz cuadrada del producto interno U más B con U más B, entonces norma al cuadrado será el producto interno U más B con U más B sin la raíz, ¿no? Obviamente. Nos planteamos este producto interno U más B con U más B, volvemos a apelar a las
propiedades que tiene el Producto Interno, y estas dos sumitas que están acá las podemos separar. Entonces, si miro esta del lado derecho, para separarla, digo, bueno, me quedó Producto Interno U más B con U, más U más B con B. Pero acá de nuevo hay sumas, entonces puedo seguir separando. ¿Cómo me va a quedar esta? Me va a quedar U con U más B con U, y voy a mirar al del lado derecho y me va a quedar U con B más B con B. Pero, otra vez, Producto Interno es conmutativo, entonces lo que me decía Producto Interno UB con Producto Interno BU es lo mismo, entonces los reúno y me estaría quedando 2 veces el Producto Interno UB, y estos productos internos U con U y B con B son las normas al cuadrado. Bueno, pero llegando a esta expresión, acá entra a jugar la desigualdad de Cauchy-Schwarz que demostramos antes. ¿Qué decía la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Decía que el valor absoluto de Producto Interno UB es siempre menor o igual que norma de U por norma de B. Nosotros la vamos a usar en esto que traemos acá. Nosotros vamos a decir entonces que U cuadrado más 2 veces ese Producto Interno más la norma de B al cuadrado es menor que la norma de U cuadrado más 2 veces el producto de las normas más la de B al cuadrado. ¿Qué estamos usando acá de la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Estamos diciendo que este término, 2 por la norma de U por la norma de B, es menor a este otro término que era 2 por el Producto Interno UB. Notemos un detalle. La desigualdad Cauchy-Schwarz nos decía que el valor absoluto de este Producto Interno era menor al producto de las normas. Y yo acá no lo tengo con valor absoluto. Pero, ¿qué pasa? Cuando a mí me dice que valor absoluto de algo es menor que tal producto, lo que me está diciendo entonces es que esto que yo tengo acá es positivo. O sea, el resultado de todo valor absoluto será positivo. Acá en la expresión no me aparece el valor absoluto, lo cual significa que o es positivo o es negativo. Bien, si es positivo, obviamente se está cumpliendo la desigualdad de Cauchy. ¿Bien? Y si es negativo, con más razón se cumple la desigualdad de Cauchy, porque ya se cumplía cuando tenía las barras de valor absoluto. O sea, ya se cumplía ese menor o igual, ya se cumplía cuando este numerito fuera positivo. Digamos, este numerito positivo es menor que algo. Bueno, si yo de este lado pongo algo negativo, con más razón es más menor, digamos, por decirlo muy incorrectamente, con más razón, si es negativo, se sigue cumpliendo la desigualdad de Cauchy. Por eso hacemos este reemplazo acá, digamos. No es que acá tengamos un valor absoluto, porque no lo tenemos. Pero bueno, entonces, ¿qué significa? Que esto puede ser positivo o puede ser negativo. Si es negativo, mejor, porque va a ser mucho menor que el producto de las normas. Ahora, ¿por qué me interesa hacer este cambio? ¿Por qué cambio ese 2 Producto Interno por lo que decía Cauchy, que era 2 por la norma por la norma? Porque esta expresión en realidad es hacer la norma de U más norma de B al cuadrado. Entonces, ¿a dónde estoy llegando? A que el cuadrado de la norma de U más B es menor o igual a la suma de las normas al cuadrado. Bien, una vez que llegué a esa conclusión, a que la norma al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de la suma de las normas, le aplico raíz cuadrada y entonces llego a esta, que es a donde queríamos llegar, que es la norma de U más B, lineal, sin el cuadrado, es menor o igual a la de U más la de B. Apliqué una raíz a 2 cuadrados. ¿Por qué no le pongo valor absoluto? Porque son normas, y las normas son positivas, entonces ahí no va el valor absoluto. Ya con el hecho de decir norma de algo, ya es positivo, entonces no tengo que aplicarle el valor absoluto, si bien apliqué una raíz a un cuadrado para cancelar, ¿cierto? Profe, Dime. eso a la hora de demostrar tendríamos que afirmarlo
como un cálculo Sí, un auxiliar o poco algo. hacer estas aclaraciones, así como que yo voy diciendo ahora cuando hablo, sí, por ahí en un apartadito, qué sé yo, esa aclaración como de que, porque alguien puede preguntar, decir, bueno, pero acá, en este término acá no tenía el valor absoluto, entonces ¿por qué me estás usando la desigualdad de Cauchy? Está bien, pero ¿por qué la uso? Porque Cauchy lo demostró para con un valor absoluto que era positivo. Si lo que yo tengo acá viniera siendo negativo, con más razón se va a seguir cumpliendo. ¿Me entiende? O lo mismo que ¿por qué no pones el valor absoluto acá cuando aplicaste una raíz? Bueno, porque son normas y las normas son positivas. Profe, una pregunta. Sí, En ese caso, podría decir de que, o sea, este valor que yo estoy usando, el 2 por el Producto Interno, es menor que el módulo del Producto Interno y menor que el otro, ¿no? Como para justificarlo, digo. menor que el Producto Interno, a ver, no te seguí. O sea, estaría a la izquierda el término ese que estamos usando Sí, y sería menor al valor absoluto del producto, menor al producto de las normas. claro, Estoy pensando en cómo justificarlo. claro, está bien. Sí, esto, tenés razón, es buena esa. Esta multiplicación ya de entrada sería menor o igual a esta con valor absoluto. Porque si es negativo es menor, y si es positivo va a ser igual, ¿no? Y de ahí saltaríamos a esta, que sería 2 por la norma por la norma. Bien, sí, es buena esa justificación. Bien, entonces veníamos de la desigualdad de Cauchy, que era previa a demostrar la desigualdad triangular, ¿no es cierto? Que es la que de verdad importa, la triangular, y bueno, y que se cumple con los triángulos y que tiene mucha aplicación geométrica. Bueno, y de ahí estaríamos terminando con lo que son las normas. Entonces ahora nos vamos a distancia, porque es un paso como muy natural de norma a distancia. Vuelvo a insistir con que si uno lo piensa en vectores, ¿qué hacíamos en vectores? Si a mí me piden distancia entre dos puntos, ¿qué hago? Hago el vectorcito que conecta esos dos puntos y le busco el módulo, y esa es la distancia entre los dos puntos. ¿Bien? Eso es una idea geométrica válida que hemos usado. Entonces nos lleva directo a definir distancia entre vectores de un espacio vectorial en sí. ¿Cuál es la definición de distancia? Distancia será el número real no negativo, de nuevo, porque es una distancia, que se obtiene como la norma de u menos b. ¿Sí? O sea, distancia entre u y b es la norma de u menos b, que también podría ser la norma de b menos u, porque es norma, y la norma es igual si tomo el vector v a que si tomo el vector vu. ¿Bien? Bueno, ¿qué propiedades tiene la distancia? También muy intuitivas. Siempre va a ser no negativa, por la propia definición, de nuevo, porque es una norma de entrada, entonces siempre va a ser, por supuesto, no negativa, va a ser mayor o igual a cero. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando el u y el b sean lo mismo. Ahí vamos a tener una distancia cero, porque estoy yendo de un punto al mismo punto. Bien. Dice que la distancia entre u y b es la misma que la distancia entre b y u, obvio también por la definición, porque la norma de u menos b es lo mismo que la norma de b menos u, ¿bien? Y dice que, dados tres vectores, la distancia desde u al doble b es menor o igual que la distancia de u a b más la de b a w. Esta es directamente la desigualdad triangular. O sea, es como tener una estación en el medio, digamos. Tengo el B y el W en la punta, pero acá en el medio, perdón, el U, el W al final y en el medio el B. Bueno, ir de U a W es siempre menor o igual que ir de U a B y de B a W. Y de nuevo, ¿cuándo va a ser igual? Cuando esos dos vectores estén alineados y sean múltiplos uno del otro. Bueno, y aquí termina el apunte, esta parte, con ejemplos. O sea, el primer ejemplo está hecho con vectores en R3, lo que nos están pidiendo distancia entre este vector U y el vector B, y lo que quiero mostrar con esto es que es exactamente lo que nosotros hacíamos. O sea,
¿Cuál es la definición de distancia entre U y B? Bueno, es la norma de U menos B. Hago el U menos B, que sería estar construyendo ese vectorcito que va de un punto al otro, aplico la definición de norma con el producto interno canónico, porque eso me habían pedido, y ahí saco la distancia, que es ni más ni menos que lo que nosotros veníamos haciendo en álgebra y geometría 1. ¿Sí? Ahora, el segundo ejemplo, bueno, acá está mostrado el grafiquito, ¿no es cierto? Fíjense que me habla del vector 4, 1, 2 y 1, 3, 1, y yo acá lo estoy marcando como punto. ¿Por qué? Porque el vector 4, 1, 2 y el 1, 3, 1, como nosotros nos manejamos con el concepto físico de vectores libres, en realidad es el vector que nace en el origen y termina en el punto. Entonces, se puede pensar que son los puntos, ¿sí? Y lo que hemos hecho fue construir ese vector que conecta los dos puntos y buscarle la norma. Bueno, y el segundo ejemplo ya está hecho con polinomios. Bien, aplicando el producto, seguimos con el mismo producto interno que teníamos de polinomio y estamos buscando distancia entre dos polinomios que son el menos 4x más 1 y el otro que es el 3x menos 5, que bueno, por supuesto sentido geométrico no tiene, pero se le puede buscar la distancia porque es simplemente aplicar la definición. Bien. Bueno, estoy con menos de un minuto. Hasta acá sería el apunte que subí hoy y que sería lo que, bueno, ustedes tendrían que ir leyendo para seguir con los ejercicios.